Hace aproximadamente 2 años, yo estaba literalmente muerto. En un país cuya lengua yo no hablaba. En un país que no hablaba las lenguas que yo hablo. Sin poder comunicarme con la gente. Agonizando en la cama de un hospital. La guerra, el ataque de Rusia contra Ucrania se aproximaba. Yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? Evidentemente estaba cumpliendo la misión que Dios le encomienda a un pastor. Pero mi pregunta era, Señor, ¿por qué? Yo no vine a hacer turismo, no vine a pasear. Yo vine a predicar tu palabra. Lo mínimo que podrías hacer es cuidarme. ¿Por qué permitiste que me enfermase? Pero una vez más aprendí una gran lección. Cuando Dios en su infinito amor y sabiduría permite que llegue a tu vida el bien, es porque es bueno para ti. Y cuando permite que llegue el dolor, la enfermedad, también es porque Él sabe que es lo mejor para ti, porque Dios te ama. Dios nunca permitiría que llegue a tu vida algo que te va a destruir. Evidentemente yo salí mucho más maduro espiritualmente de aquel incidente. Por eso, el tiempo que estoy viviendo, yo le digo a Dios, es tiempo de gracia. Si Dios me levantó y me trajo, cuando llegué a Brasil, donde vivo, 2 días después empezó la guerra, yo entendí que Dios tenía un propósito para mí. Y si estoy esta noche aquí, es porque Dios debe tener un mensaje especial para ti, porque Dios quiere hablarte. Les pido perdón porque no me puedo tomar una foto con cada uno de ustedes, no puedo abrazarlos. No es porque no los ame, es porque no hay circunstancia para eso. Pero en el cielo un día tendremos toda la eternidad para poder pasar tiempo juntos. Vamos al texto bíblico. Hebreos capítulo 11, los versículos 24, 25, 26 y 27. El versículo 24 dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hasta ahí, hasta el 26. Muy bien. Vuelvo al versículo 24 y dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe, Moisés, hecho ya grande. Aquí hay un principio que Dios quiere enseñarte. En esta vida todos crecemos. Un mensaje especial para los padres. Tu hijo, ese hijo pequeñito que está a tu lado o que está en tus brazos, va a crecer. Porque en esta vida todo nace para crecer. Y si cuando tus hijos lleguen a ser grandes, quieres tener alegrías, quieres levantar los brazos al cielo y agradecer a Dios por las maravillas que ha hecho en la vida de tus hijos, yo te doy un consejo. Aprovecha que ahora tus hijos son pequeños. Hazte amigo de ellos. Conquístales el corazón ahora que son niños. Ustedes, padres, madres,
deben ser los mejores amigos de sus hijos. Ellos pueden tener secretos para cualquiera, menos para ustedes. Así cuando ellos sean jóvenes, cuando los arrobos de la juventud los amenacen, tú tendrás una poderosa influencia en la vida de tu hijo, en la medida en que has gastado tiempo con ellos cuando eran pequeñitos. Y cuando sean grandes y tengan dificultades, o tengan dudas, o tengan inquietudes, recurran a ti, porque tú los has conquistado de niños. Ahora, si cuando ellos son niños tú no los conquistas, tú de grande piensas que por dar un grito, o por amenazar, o por expulsarlo de casa vas a arreglar la vida de ese muchacho, de esa joven. No. Recuérdate que ese hijito pequeñito que está a tu lado crece. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, tomó una decisión. Una de las grandes responsabilidades de los padres es enseñarles a los hijos a tomar decisiones, y decisiones sabias. Pero puede tomar decisiones equivocadas o decisiones sabias. Enséñale a tomar decisiones sabias. Enséñale a consultar con Dios antes de decidir. Pero eso no es solo con la palabra, eso es con el ejemplo. Tú, como padre, reúne a tus hijos, a la esposa, y juntos consulten con Dios, conversen con Dios, pidan consejo a Dios. Que los niños pequeñitos vean que ustedes como padre no hacen las cosas sin consultar con Dios. Entonces ellos, cuando crezcan, harán lo mismo, consultarán a Dios. La vida, queridos, es un puñado de decisiones. Esa expresión, ¡ay, qué suerte!, no existe suerte. No existe mala suerte, no existe buena suerte. No es que unos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados. Eso no es verdad. Nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos. Lo que determina tu salvación o tu perdición es la decisión que tú tomas. Si tú decides salvarte, pues por la gracia de Cristo te vas a salvar, porque vas a escoger el camino de la vida. Pero si tú decides perderte, pues te vas a perder porque escogiste el camino de la muerte. Pero Dios, por ser Dios y saber todo, claro que sabe el final. Pero ese final tuyo no dependió del hecho de que Dios sabía, sino de la decisión que tú tomaste. Por eso, una de las grandes responsabilidades de la vida es aprender a tomar decisiones. Decide con sabiduría antes de casarte, antes de escoger una esposa o un esposo. No confundas amor con atracción. La atracción es pasajera, el sentimiento es fugaz. Pero el amor es un principio y no acaba nunca. Cuando una pareja se quiere separar, y a veces me preguntan, pastor, nos vamos a separar, ¿por qué? Porque se acabó el amor. Nunca se amaron, porque el amor no termina, eso es bíblico, el amor no tiene fin. Ustedes se casaron sin amarse. Sí, pastor, nos amábamos. Lo que ustedes tenían en el corazón era un sentimiento, y a veces un sentimiento morboso, a veces un sentimiento vano, vacío, hueco, a veces un sentimiento carnal que no tiene nada a ver con amor. Necesitamos aprender a tomar decisiones. Y ustedes conocen la historia de Moisés. Moisés, bien pequeñito, fue arrojado al río Nilo.
para salvar su vida, porque Faraón había determinado que todos los niños varones que nacieran en Israel deberían ser muertos, porque el pueblo de Israel estaba creciendo, estaba prosperando. Oh queridos, el pueblo de Dios siempre crece, siempre prospera. Los egipcios hicieron de todo para impedir el crecimiento del pueblo de Dios, pero nada puede detener el crecimiento de los hijos de Dios. El diablo puede colocar la dificultad que quiera en tu vida. Te puede atacar de un lado, te puede atacar del otro lado. En este mismo momento, tal vez tu hogar, tu vida, tu trabajo, tu empresa puede estar atacada de un lado y del otro lado. El diablo puede hacer lo que quiera, pero nada puede destruir a los que están escondidos en las manos de Dios. Por eso, para salvar la vida de Moisés, fue arrojado al río Nilo. No fue coincidencia que la hija de Faraón estuviese andando por ahí. No fue coincidencia. En esta vida no existen coincidencias, existen planes divinos. Y Dios orientó las cosas para que la princesa estuviese por ahí y oyese el llanto del niño. Y ustedes conocen la historia, no voy a contar la historia, pero entonces el niño fue llevado al palacio y la princesa le dijo a una niña que estaba al lado, que era la hermana de Moisés, Miriam, le dijo: mira, búscame una nodriza para que tome cuenta del niño. Y Miriam fue a la mamá, Jocabed, y el niño, protegido en el palacio por la princesa, tuvo la educación de la propia madre, Jocabed, una mujer de Dios. Y desde pequeñito no solo se hizo amigo del hijo, no solo conquistó el corazón del niño Moisés, sino que le enseñó a tomar decisiones sabias. Y cuando creció, escogió. ¿Escogió qué? Tenía dos caminos: o quedarse en el palacio y por derecho, siendo hijo de la princesa, sería un faraón. Ese era un camino: gloria, poder, fama, placer, todo lo que el poder puede dar. Ese era un camino. El otro camino era dolor, era sufrimiento, era persecución. Servir al pueblo de Dios, de Israel, para libertarlo de Egipto. Y entonces el texto bíblico dice que por la fe Moisés escogió servir a Dios. Miren lo que dice el versículo 25: escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El texto bíblico no dice que el pecado te hace sufrir, no dice que el pecado te trae dolor, no dice que el pecado te trae muerte. El texto bíblico dice que el pecado te trae deleites, pero dice que los deleites son temporales. Oh queridos, yo estaba saliendo de la predicación en una ciudad llamada El Salvador, en el norte del Brasil, en el estado de la Bahía. Y cuando estoy atravesando la plaza, veo a un joven llorando, sentado en un banco de la plaza, con la cabeza entre las manos, llorando desesperadamente, convulsionadamente. Y me acerqué y le pregunté: ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Te sientes mal? Y cuando él empezó a hablar, me di cuenta que él estaba en ese momento en que una persona que se droga está saliendo de los efectos de la droga, que el efecto de la droga le va pasando y él comienza a caer en la realidad.
porque la droga es miserable. La droga al principio te hace sentir que tienes alas, que puedes volar, te hace sentir un superhombre, te levanta a las alturas, te hace sentir que no tienes problemas. Tu vida puede estar llena de problemas, pero la droga te da como alas para salir del miserable mundo y volar por el espacio sideral. Pero cuando el efecto de la droga pasa, te sientes miserable, te sientes horrible, sientes que eres un pecador, quieres morir, quieres acabar con tu vida. Y te preguntas, ¿por qué uso droga? ¿Por qué? Yo no quiero, pero entonces ¿por qué? Yo le hice una pregunta, joven. Si la droga te hace sentir así, si la droga tú sientes que te hace tanto daño, ¿por qué te drogas? Y él me dice, Señor, usted no va a entender. Mi vida es un caos. La casa de mis padres es una desgracia. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me ama. Me drogo para olvidarme de la vida que vivo. Sí, te drogaste y te olvidaste, pero ahora que pasó el efecto de la droga, te sientes un miserable y quieres matarte. Es que el pecado es así. El pecado es una droga. El pecado, dice el texto bíblico, que te presenta deleites, pero son deleites temporales. El pecado te seduce, el pecado te conquista, el pecado te hace creer que te va a hacer bien, pero te hace mal. El pecado es astuto. El diablo por trás del pecado es astuto, sabe engañarte, te miente. Por eso el pecado en el idioma griego es amartía. ¿Y qué es amartía? Pecado. Pero tú sabes lo que quiere decir amartía, literalmente. Quiere decir errar el blanco. Quiere decir, tú apuntas para allá, disparas y matas. Tú apuntas allá y matas a este aquí. Cometiste amartía, erraste el blanco. Eso es pecado. Tú escoges este camino porque quieres ser feliz, porque quieres tener el deleite que el pecado te presenta. Pero cuando despiertas, has arruinado tu vida. Has tomado una decisión equivocada. Y ojalá que tu decisión equivocada te hiciera sufrir solo a ti. Porque si te hiciera sufrir solo a ti, tú por lo menos tendrías el consuelo de decirte, estoy sufriendo por mi decisión equivocada. Lo peor es que el pecado no te destruye solo a ti. Destruye a tu esposa que no tiene culpa, o a tu esposo que no es culpado, o a tus hijos que son inocentes. Destruye tu familia, destruye tus valores, acaba con todo. ¿Y por qué fuiste para allá sabiendo que ese era el final? No, es que no sabías el final. Es que el pecado te presentó primero el deleite, pero no te dijo que el deleite que el pecado te mostraba era temporal. Temporal. ¿Sabes cuál es el problema, querido? Que nosotros los seres humanos somos inmediatistas. Lo queremos todo aquí y ahora y no pensamos en el mañana. Dios te invita a que tú tomes una decisión sabia. Voy a pedir que coloque nuevamente el texto, pero ahora el versículo 26. ¿Qué dice? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En Nueva York sucedió una cosa interesante. Una niña, hija
de un hombre muy, muy rico, de una familia judía de mucho dinero. Encontró la Biblia y encontró a Jesús y se convirtió y se bautizó. El papá, antes de su bautismo, le dijo: mira, hija, estás tomando una decisión equivocada. Ese asunto de Cristo, no, Cristo no pasó de un político, de un hombre bueno. Eso de que es nuestro Salvador, no, eso no es verdad. Nosotros esperamos a un Mesías que nos va a libertar, nos va a devolver la tierra, nos va a libertar de nuestros enemigos. Entonces está bien, si tú insistes, pues ya te hemos hablado con amor, te hemos hablado con firmeza, te hemos hasta amenazado y tú sigues. Por lo menos te voy a pedir una cosa: antes de bautizarte te voy a pagar un pasaje para que tú viajes por el mundo. Y el padre hizo eso pensando que mientras viajaba por el mundo, la muchacha se iba a olvidar del evangelio, de la decisión de seguir a Cristo. Pero la niña aprovechó el viaje por el mundo para conocer en cada país la iglesia adventista, y buscaba en cada lugar por donde pasaba una iglesia. Y a medida que iban pasando los días, iba conociendo la iglesia en tantos países del mundo, porque en el mundo hay 238 países, y de esos 238 países, en 208 existe la iglesia adventista. Dios me ha dado en los últimos años el privilegio de visitar a nuestra iglesia en el Japón, en Australia, en los países de África, en Europa, en Centroamérica, en las 3 Américas. Y a donde voy encuentro una familia querida. No hablamos el mismo idioma, pero cantamos los mismos himnos, creemos en el mismo Cristo, estudiamos la misma lección de la escuela sabática. Es una familia maravillosa. Si un día tú estás perdido por ahí en un país, sin dinero, sin saber qué hacer, espera el sábado, y el sábado busca una iglesia abierta, y esa es tu iglesia. Y los hermanos, aunque no entiendan tu idioma, te van a abrazar y te van a hacer almorzar y te van a dar amor y te van a dar cariño, porque somos una familia mundial. Y esa niña fue de país en país visitando las iglesias. Y un año después, cuando llegó de vuelta a Nueva York, estaba más decidida que nunca a tomar su bautismo, a entrar a las aguas del bautismo. Entonces el padre hizo una cosa: la engañó. Le dijo que quería ofrecerle una cena especial por su cumpleaños, e invitó a familias ricas, familias poderosas. En una casa a la orilla de la piscina armaron una mesa bonita llena de manjares. Había un piano de cola blanco porque la niña era pianista. Y entonces el papá tomó la palabra y dijo: hoy mi hija cumple años, y hoy debería ser un día de fiesta. Todo fue hecho para que fuera un día festivo. Pero tengo una noticia triste. Mi hija hace más de un año fue contaminada por el evangelio de los cristianos. Ella cree en esas tonterías de Cristo. Y aunque hoy es su aniversario y mi hija piensa que yo he hecho esta fiesta para celebrar su cumpleaños, en realidad, hija, yo he hecho esta fiesta y he reunido a tus mejores amigos, familias ricas, poderosas aquí, para escuchar de tus propios labios tu decisión final. Has viajado por todo el mundo y yo pensaba que te ibas a olvidar de esas tonterías. Entonces, esta noche
o te quedas con nosotros para siempre, o te vas de la casa para siempre. La decisión es tuya. Y ella tenía que decidir como Moisés: o sigo a Jesús y me mantengo mirando al invisible, o renuncio a toda la riqueza, la gloria y el poder del mundo que el dinero me trae. ¿Qué hago? El texto bíblico dice que si sigues a Jesús, no esperes aplauso, no esperes felicitaciones, porque muchos te van a perseguir, muchos se van a burlar, muchos te van a tratar de humillar por causa de tu fe, por haber decidido entregar tu vida a Cristo. Especialmente los jóvenes, muchos jóvenes amigos tuyos se van a reír de ti, te van a decir que eres un tonto, porque la escala de valores en este mundo está invertida. Al mal le llaman bien, al bien le llaman mal, y te van a hacer creer que tú, por respetar los principios bíblicos, eres un tonto que se ha dejado engañar. Entonces muchos tienen miedo de seguir a Jesús por eso, y prefieren quedarse con la gloria, los aplausos y el dinero que el mundo puede ofrecer. La niña no podía creer que su padre la estaba exponiendo en público. Se dirigió llorando al piano blanco, se sentó y comenzó a tocar y a cantar un himno que decía: prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero mi Cristo antes que las riquezas, antes que la gloria, antes que los placeres de este mundo. Prefiero a mi Cristo. Oh querido, yo quiero decirte una cosa: tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Oh, si tú supieras cuánto Dios te ama. Oh, si tú pudieras entender que aunque este mundo no se importe contigo, para Dios eres lo más importante. Esta noche Dios no está viendo un estadio con 8,000 personas. Esta noche Dios te está mirando a ti como si tú fueras la única persona aquí. Él tiene compasión de ti. No es compasión de misericordia, no es compasión de pena. Él te entiende, porque Él también se hizo humano. El Señor Jesucristo fue rechazado, fue humillado, fue castigado, burlado y finalmente crucificado. Entonces te ama, entiende el dolor de tu corazón, entiende las ansiedades que inundan tu vida a veces. Si en este momento no tienes dinero para pagar el alquiler de mañana, Dios sabe. Si esta semana vas a buscar empleo porque has perdido el empleo, Dios conoce. Si tu hogar se está destruyendo, Dios sabe. No hay nada que le puedas esconder, pero Él no puede hacer nada por ti si tú no te entregas a Él.